Hola, ¿cómo están? Bienvenido a la casa de Isa. Miren qué ricura de papas. Vengan conmigo para que aprendan cómo hacer esta bollita de papas. Hello everyone, welcome to Isa's home. Today we're going to make these potatoes, we're going to cook them and make this Puerto Rican delicious meal. Con estas papas vamos a hacer las bollitas puertorriqueñas a mi manera. Aquí tengo agua, so I have water where we're going to cook the potatoes. And then we're going to wash them first. Vamos a lavarla bien, pelarla y lavarla. So always wash them really good and then we're going to dice them. Vamos a picarla porque esta papa está bien grande. Esta receta va de acuerdo a cuántas papas usted ponga, cuántas papas tenga, si son 4, si son 8. So this recipe goes depending on how many potatoes are you cooking. It could be 4, it could be 10, it doesn't matter, it just depends on how much you're cooking. Aquí tengo la carne ya precocida, es carne de cerdo, so I have pre-cooked pork, ground beef, meat. And I didn't add no seasoning, I just cooked it last night. La cociné anoche, no tiene ningún sazón, solo la cociné para avanzar el proceso. So here I'm adding sofrito. Estoy poniéndole sofrito. Si no sabe lo que es sofrito, aquí abajo le voy a dejar el video de cómo hacer sofrito. Sofrito es cilantro, peppers, onions, orégano, all that good stuff. El sofrito tiene de todas cosas ricas, orégano, cebolla, cilantro, pimiento, pero vayan a ver cómo se hace. I'm also going to add one sazon. So I'm going to put here one Goya sazon. This is optional. You don't have to if you don't want to, but I'm going to add this one. Esto le va a dar sabor y color. I'm also going to add black pepper. Voy a poner pimienta también. And a little bit of cayenne pepper. Le voy a poner un poquito de este pimiento cayenne y un poquito de comino. And a little bit of comino. I'm going to use tomato paste. You can use tomato sauce. Pueden usar salsa de tomate o pasta de tomate como yo tengo acá. Y le vamos a poner de todo un poquito de acuerdo a la cantidad de carne que usted tenga. Usted lo va a sazonar como usted quiera. Carne de res, carne de pollo, pescado de pollo, como usted quiera. So you can use any meats. Pork meats, any meats. Ground beef, chicken, ground. You can use anything. Depends on what you like. Pónganle la carne que quieran. Aquí ya la estoy desbaratando un poquito porque es bueno que estén ya bien moliditas. So I just add the tomato paste. Depending, this one is like, it was like 2 pounds of ground beef, so I put 4 teaspoons of tomato paste. Le puse 4 cucharaditas de pasta de tomate y esta carne eran como 2 libras, que viene siendo 1 kilo de carne. So this meat is being cooked again. I'm adding a little bit of garlic powder. Le voy a poner un poquito de ajo en polvo y un poquitito de adobo. So very little bit of adobo just for taste. You don't have to, but you can add salt and pepper if you like. También le voy a poner un poquito de aceitunas. So this is also depending on you. If you don't like it, you don't add it. We love it, so I put it up because we all love it here. Aquí nos gusta todo las aceitunas. So the meat is cooking. I just want to welcome you guys if it's your first time. Bienvenidos si es tu primera vez. Estas papas ya están, miren. Ya la vamos a sacar para que se vayan secando un poco. Una cosa que le voy a decir, no cocinen mucho las papas. Please do not heat up the potatoes too much because I overcooked them a little too much and then I had to add a little more flour to it. La cociné un poquito de más y tuve que ponerle un poquito más de harina de la que yo quería poner, pero como quiera se hicieron bien y sabían deliciosa. So now we're going to add the cornstarch. Vamos a ponerle aquí la maicena y todo es de acuerdo como cuántas libras de papa usted cocine. So it will go depending on how many potatoes you cook. If you do, I'll say 4 potatoes, then you put 1
tablespoons of cornstarch. I end up putting I'll say like half a cup of cornstarch because my potatoes were too cooked. Mi papa estaban demasiado cocinadas y le tuve que poner como media taza de maicena y un poquito de harina, pero eso está bien. Usted puede ir mezclando y esto le va a ir quedando como si fuera una masa para hacer empanada o una masa de hacer tortillas. So this also will come to when you finish to the end, like if it was masa to make tortillas or if you were making dough. It's supposed to be nice and dry, not too wet. Tiene que estar un poquito mojada, pero tampoco demasiado mojada. Ahora vamos a poner aquí 2 huevos. Si hace menos, le pone un huevo. Yo estoy haciendo como 12 o 13 papas. So if you do less than this, then you only add 1 egg. Aquí le estoy poniendo 2. So I'm adding 2 because I cooked like 12 or 13 potatoes. I'm exaggerating, but I just made a lot. Cociné mucha de esta cosa. Vamos a remover esto, que quede bien mezclado todo. Usted no quiere que se le quede parte del huevo sin mezclarse en la papa. Las papas tienen que estar ya bien frías. Si la quiere hacer, vamos a poner a las 12, pues entrela en la nevera para que se le fríe. Un poquito de sal, porque está bajito de sal. Y esto también es al gusto, pero si como pueden ver está un poquito muy mojada todavía. Entonces yo lo que hice fue que trabajé con ella un rato, le puse un poquito más de harina y le puse un poquito de ajo también. So I did add a little bit of flour in it and a little bit of garlic to the dough. Now in this recipe we're going to have the eggs on the side. Vamos a tener los huevos aquí en el lado ya revuelto. A mí me gusta limpiar, quitarle esto a los huevos. No sé quién hace esto, pero yo sí lo hago. I like to take this little, I'll say the chicken form here. I take it out of the eggs. I don't know who does it, but I do it. Un poquito de sal. So this measurement, guys, is not like a teaspoon here, a teaspoon there. No, it's just a pinch of salt to the egg. Vamos a poner el aceite de freír, aceite que a ustedes les guste. Yo estoy usando aceite vegetal, so it's the easiest to fry. El aceite vegetal es bien bueno para freír, pero usted use el que usted tenga en su casa. Ahora le estoy poniendo el ajo que le mencioné antes a la masa para que sepa más deliciosa. Pero a mí me encanta el ajo en polvo. Este ajo yo lo eché aquí, pero este ajo lo hice yo. Ya le voy a subir el video pronto de cómo secar el ajo y la cebolla. Para uno lo deshidrata y lo pone en polvo. Miren la carne, qué deliciosa se ve. So, the meat looking good. And I have the breadcrumbs and the egg. Aquí tengo ya la boronita de pan, que usted puede hacer el sabor que usted quiera. Yo tengo aquí sabor italiano. Y si no quiere usar o no tiene la borona de pan, usted lo puede hacer con solo harina blanca, harina todo uso, harina de trigo como le llaman. Pero miren, aquí ya voy a hacer la primera. Es como le digo, como si fuera una masa para tortilla. La llevo un poco a la harina, so I bring it over here to the flour. And you see, if you think it's still too loose, then you bring it again to the flour. It's all depending on you. It's not supposed to be sticking, so that means it needs a little bit of flour. And this is the way I'm doing it. I don't know, really, don't even remember how my mother-in-law used to do it. No me recuerdo cómo mi suegra lo hacía, pero lo estoy haciendo así, esta es mi manera. Usted le puede quitar o poner otras cosas que usted quiera a estas papas. So now we add the meat in the center. Le ponemos la carne en el centro y llevamos todo esto hacia adentro. So we bring all this potato into the inside until we turn into a bowl and we cover all the meat. Ya que ya hemos cubierto toda la carne, le damos 2 o 3 manitas y lo revolvemos en la harina, miren. Y después la llevamos al huevo y después a la harina de pan. So now we turn into a bowl.
Then we're going to bring it to the egg, and we're going to bring it to the breadcrumbs that we have here. The Italian flavor breadcrumbs, this one is what I'm using. You can use whatever breadcrumbs you have, or you could just use flour if you don't have the breadcrumb. After this point, you can put it in your flour again, and then you don't have to use the breadcrumbs. Una vez que ya esté aquí la bolita hecha, miren, la vamos a poner a freír y a comer esta delicia. Mis amores, ahora vamos a repetir el mismo proceso que hicimos ahorita. So now we're just going to repeat the same process that we just did on the one before. Ya que los rellenos de papas están listas, vamos a llevar al aceite. El aceite tiene que estar bien caliente, yo diría 150 grados, y no muy alto, póngalo a mediano el fuego para que no se le quemen. Everything is cooked on this, but you do want to fry it for at least until it's nice and brown on each side. Vamos a freír por todos los lados para que quede un color cafecito, no quemado, ok, pero cafecito para que se cocine todo, aunque ya todo está precocinado, pero para que las harinas que tiene esto y el huevo y todo se cocine bien y así sepa más rico. Usted puede acompañar esto con una ensalada. Lo vamos a acompañar con aquí algo que Luis hizo que es delicioso, es con cilantro y cebolla y vinagre, bien delicioso. Gente bella, espero que les haya gustado este video, que si quieren o puedan hacer esta receta la hagan y se la gocen. Es algo que por lo menos la hacemos cada 2 años, cada año tal vez, pero es algo muy delicioso para usted y su familia, o si tiene una reunión, pues también para sus amistades. I hope you like this recipe and I hope you get to do it. It's really delicious, and as you can see, it's a little process, but it's not a lot of work. Thank you so much for being here again, and I see you next time. Don't forget to subscribe so you don't miss none of my other videos coming up. No te olvides suscribirte para que no te pierdas mis otros videos que estaré subiendo próximamente. Miren qué belleza de bollitas de papa. So they are beautiful and they taste really good. I cut this one in half just so you can see how it looks inside. Enjoy, gócense esta receta. Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por estar acá. Que Dios me lo bendiga siempre. Y a ustedes los que son nuevos también, bienvenidos. Y que Dios también me lo bendiga. So I want to thank you all, guys. And I wish you all the blessing for you and your family. And if you are new, welcome and blessing for you and your family also.